ponente que tenemos es Florencio de Seine, es una consultora de seguridad que se encuentra en Valencia. Y bueno, pues el título de su charla creo que lo dice todo, ¿no? Que no sé qué, habla por ahí del HTML, el HTML5 y que se va a follar a los navegadores o algo así, ¿no? Así. Así como suena. Os dejo con él. Vale. Bueno, pues buenos días. Mi charla, bueno, yo he hecho un pequeño estudio también para aprender todos estos temas de Fusion. Ahora haremos una pequeña introducción, lo primero sobre qué es, y lo he hecho también sobre navegadores, ¿no? Un poco lo que justificaré es porque lo he probado sobre navegadores, bueno, qué es el Fusion, qué se puede obtener de él, y un poco pues también la prueba de concepto. Yo he hecho un vídeo, no me la quería jugar tanto, he hecho un vídeo del funcionamiento del mismo, ¿vale? Un poco lo que voy a comentar pues es una introducción a qué es el Fusion, ¿vale? Todo pues, bastante rápido, el tiempo que tenemos. Un poco la razón de por qué me interesaba esta técnica, qué beneficios entiendo que tienen y por qué también lo he hecho sobre navegadores web y por qué lo he hecho pensando en HTML y en concreto también en HTML5. ¿Vale? Luego describiré el Fusser concreto que yo he desarrollado utilizando esta plataforma, PitchFusser. Y luego dos modos un poco de funcionamiento. Uno que abordé al principio, que tiene unas desventajas importantes, y luego haciéndolo de otra manera, que es utilizando WebSockets. Vale, comentaré un poco lo que son los WebSockets, también cómo es al final, según el tiempo, pues con más detalle o directamente lo que yo he hecho y las ventajas que tiene utilizarlos para hacer Fusion. ¿Vale? ¿Qué es el Fusion? Es una técnica de testeo de software, ¿vale? Principalmente cuando es código cerrado. Si se tiene código abierto, pues a lo mejor es más eficiente ir directamente al código. Aún así, el Fusion tiene unas ventajas y se utiliza con cualquier tipo de código. ¿Vale? La idea, ¿cuál es? Formalmente, yo en la facultad, cuando comenté el tema de Fusion en una asignatura de testeo de software, pues la profesora me puso un poco cara rara. Ellos le llaman testeo aleatorio directamente, ¿vale? Bueno, es una técnica de testeo de software que consiste en pasar datos especialmente mal formados o mal firmados a un software que es el objetivo, que es lo que queremos testear. ¿Con qué ideas hace esto? Pues la idea es obtener principalmente cuelgues del programa, ¿vale? Sabemos que cuando un programa se cuelga, hay ahí por detrás hay algo que ha funcionado mal, probablemente una corrupción de memoria, y que eso puede llevar a problemas de seguridad, ¿vale? A lo mejor puede ser un problema que al final afecta a la interfaz del usuario, pero puede ser que haya por detrás un fallo importante de seguridad. Lo que se pretende con los fuzzers es obtener crashes de los software que queremos testear, ¿vale? Después hay una segunda fase que yo no he abordado y para mí es mucho más compleja, que es realmente analizar la causa raíz de ese crash, ¿vale? Pero lo primero es que tenemos que tener esos cuelgues para poder analizarlos y ver dónde está el problema. Más o menos, el ciclo del Fusion o digamos el workflow tendría estas fases, ¿no? Primero se implementa el Fusser, que es el software que va a gestionar esta generación de código mal formado, que se lo va a pasar al programa, ¿vale? Esta generación desde cero o por mutación, ¿no? Si tenemos ficheros correctos, lo iré comentando, se hacen ciertos cambios en los ficheros correctos y se pasan al programa que queremos testear. Y luego pues eso lo tenemos que hacer de una manera monitorizada, ¿vale? Si lo que queremos tener con el Fusion, que es una de sus ventajas, es que tenemos muchísimas pruebas, muchísimas iteraciones, si estamos haciendo 1000 iteraciones o 10.000 iteraciones por hora o por minuto, si se nos cuelga el programa tenemos que detectarlo. Si hacemos que se cuelgue el programa y luego seguimos con otra iteración y no nos enteramos, pues ahí hemos tenido un problema. ¿Tipos de fallos que se pueden descubrir con Fusion? Bueno, yo al principio iba a comentar que se pueden identificar estos tres primeros tipos de vulnerabilidades, ¿no? Overflows, vulnerabilidades de cadena de formato, condiciones de carrera un poco menos. Iba a decir que realmente no es para encontrar este tipo de fallos que vienen a continuación, ¿vale? Comentándolo con más gente, pues nos hemos dado cuenta que, bueno, a un nivel más genérico, más abstracto, sí que se podría decir que también sirve para encontrar estos fallos, pero no desde luego esta charla, ¿vale? Esta charla está centrada en un Fusion de navegadores que sirve para encontrar principalmente corrupciones de memoria. Principalmente corrupciones de memoria.
Bueno, dentro del Fuchsin también es un campo muy amplio y se diferencia en... podemos hacer una clasificación según el tipo de Fuchsin que vayamos a hacer. Podemos hacer Dumb Fuchsin y Smart Fuchsin. Dumb Fuchsin se refiere a testear el software, pero esos datos que le estamos pasando no tienen una estructura definida ni tenemos que especificarla, ¿vale? Directamente lo que decimos es que estamos un poco como generando basura, se la estamos pasando a los programas y vemos si se cuelgan o no. Eso tiene problemas porque al pasarle basura el programa puede tener ciertas comprobaciones, ciertos filtros básicos que enseguida te van a decir que el fichero no tiene el formato correcto y entonces ya está, y no encuentras ningún fallo, simplemente te dice el formato no es correcto y ya se acaba el Fuchsin. En el Smart Fuchsin lo que hacemos es que sí que especificamos detalladamente, se especifica detalladamente cuál es un formato válido de lo que queremos fucear, ¿no? Ahora diremos las distintas cosas que podemos fucear, pero por ejemplo, si queremos generar un fichero mal formado con un formato concreto, un JPEG, un GIF, pues entonces aquí primero para la Smart Fuchsin deberíamos especificar cuál es la estructura correcta del GIF, o por ejemplo un fichero WAVE. Teníamos que coger la especificación y bueno, pues primero hay una cabecera que es una longitud, después hay otro campo de la cabecera que es un número mágico que es tal número, el siguiente campo es tal. De esta manera lo que hacemos es que se llega más profundo en la aplicación, en el Fuchsin se tiene más cobertura y es más fácil sacar fallos y fallos más complejos. ¿Vale? Pero cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. El Dumb Fuchsin es muy sencillo de implementar, es mucho más rápido, pero es más difícil llegar a fallos y a cuelgues, y los cuelgues que se obtienen pues también tienes menos información, tienes luego que hacer más análisis del cuelgue. En cambio en el Smart Fuchsin es mucho más costoso de implementar porque tienes que implementar toda esa especificación, pero los fallos pues vas a tener más información y te va a dar pues más datos, ¿vale? De los cuelgues. Vas a llegar más lejos, también puedes encontrar fallos que no vas a encontrar haciendo Dumb Fuchsin. ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, que realmente luego en la práctica el Dumb Fuchsin parece que no es tan Dumb, ni el Smart es tan Smart, entonces lo que se hacen son varias pasadas, ¿no? Primero se puede hacer un Dumb Fuchsin que es muy sencillo de implementar, luego veremos la diferencia con el que yo he hecho, pasarlo a un programa y ver pues, los crashes que vaya generando, los cuelgues del programa que vaya generando, ver qué muestras que tú has generado, qué muestras más formadas han causado ese cuelgue. Después implementar un Smart Fuchsin especificando solamente esas partes que son más concretas. Por ejemplo, fuceando navegadores se ve que Internet Explorer se cuelga más, versiones anteriores, sobre todo no las últimas, pero se cuelga más, por ejemplo, con los TD, con los call de HTML, tiene más problemas al calcular esos tamaños o especificándole los tamaños y tal. Con Dumb Fuchsin a lo mejor ves que ahí hay más cuelgues en los TD, en los call, y luego con Smart Fuchsin pues tú haces la especificación de esas etiquetas concretas y no tienes que hacerlo de todo HTML5. ¿Vale? Es una manera un poco también de ir enfocándote a donde tal vez puedes obtener más fallos. También podemos, otra clasificación del Fuchsin es según lo que queramos generar. Yo lo he hecho generando ficheros mal formados HTML, HTML5. También se puede hacer generando, protocolos de red mal formados, es decir, cabeceras. Tú puedes hacer un fusser para que te genere cabeceras erróneas de SSH, que ciertos campos los ponga 0, que ciertos campos ponga valores muy altos. Y de esa manera también se pueden encontrar fallos tanto en la parte servidor como en la parte cliente de aplicaciones. O también hay fuzzers pues, para la parte de interfaz de usuario, para librerías, y también para el kernel. Un ejemplo concreto de un poco cómo sería el funcionamiento para fucear un programa, un objetivo que admite como entrada un fichero y que es un fichero que tiene un formato determinado, ¿no? Por ejemplo, el navegador. En el navegador tenemos un fichero HTML que se lo podemos poner de entrada a un navegador. Primero generamos ese fichero con un formato que incluye algo mal formado. Puede ser una cosa puntual o varias, según la estrategia que tengamos, pero la idea es manipular uno de los campos, es decir, partimos de un formato correcto y le cambiamos alteramos un campo para ver lo que pasa.
Antes de lanzar la ejecución tenemos que monitorizar, en este caso, por ejemplo, el navegador. Tenemos que ver si se va a colgar cuando se le pase esa entrada. Y después hacemos la ejecución, ¿vale? Ya controlada con el debugger o con el monitor que queramos utilizar, ¿vale? Para ver el crash. Lo importante es que si hay un crash, obtenerlo. Por ejemplo, con un formato Wave. Generaríamos un formato Wave desde cero si hemos hecho toda la especificación, o cogiendo también, otra manera sería coger muchos waves, gigas de waves, ir cogiendo uno a uno, ir mutando los campos, por ejemplo, moviendo los bits o sustituyendo o haciendo pequeñas mutaciones. Cambios concretos, poniendo tamaños a cero, tamaños muy altos, cambiando el orden, ¿vale? Y luego ejecutaríamos un programa, por ejemplo, como el iTunes o Winamp o cualquier programa de lectura de waves, y veríamos a ver si se cuelga. Esto lo haríamos de una manera muy rápida, porque lo que queremos hacer es tener pues, a poder ser millones de iteraciones. Una de las ventajas del fuzzing es que realmente nosotros cuando implementamos el fuzzer para un formato Wave, luego podemos utilizar el mismo fuzzer, a lo mejor con cambios muy pequeños, para fuzzear otros programas que abren Wave. Es decir, es muy reutilizable, no tenemos que hacer un fuzzer para cada programa, sino un poco para cada protocolo de comunicación o para cada tipo de formato de fichero. El fuzzing de red sería parecido, solo que con paquetes de red, ¿vale? Prepararíamos el paquete mal formado, prepararíamos el debugger para monitorizar el servidor, o podría ser también el cliente, y el fuzzer lo que haría sería enviar ese paquete de red mal formado al servidor, y el debugger vería si el servidor se cuelga, ¿vale? Puede haber otro tipo de monitorizaciones también, como un consumo excesivo de CPU, ¿vale? Pero lo típico que se busca principalmente son cuelgues. Vale, un poco la razón de por qué me interesa, por ejemplo, el fuzzing en concreto, es que bueno, se pueden probar muchísimas entradas en muy poco tiempo, ¿no? Una versión anterior de esta charla sobre fuzzing la di en un congreso que era sobre testing, puramente testing, que había muchas empresas de testing, y te das cuenta que realmente las empresas de testing tienen equipos de testing de muchísimas personas, es decir, de 20 personas, 30 personas testeando manualmente las aplicaciones, intentando clicar en todos los campos. Bueno, aunque se tenga muchísimos recursos, muchísima gente, la cobertura que se tiene, es decir, es un fuzzing mucho más inteligente en principio, pero tiene al final una cobertura limitada, porque las personas en un trabajo tan repetitivo de ir apretando todos los clics, pues no van a apretar todos los clics, no van a tener una cobertura probablemente tan buena como se puede tener con algo que se está automatizando, ¿vale? La cobertura que se puede obtener con el fuzzer, y sobre todo a mí lo que más me gusta es el tema de la reutilización, ¿vale? Tanto la automatización como la reutilización es muy interesante, poder tener ese software que te testee. Ya simplemente sale una nueva versión de un servidor FTP, tú tienes un fuzzer para FTP y poder utilizar tu fuzzer para buscar fallos, ¿no? Incluso yo, uno de los enfoques que he tenido para implementar mi Smart Fuzzer, claro, una parte muy concreta de HTML, HTML5, me he fijado en bugs de navegadores de versiones anteriores. Digamos que he querido que mi fuzzer pudiera reproducir en alguna iteración, en algún momento, una cadena que ocasionaba un cuelgue en un navegador anterior. De esta manera yo ya lo tengo, lo puedo reutilizar, y en las versiones posteriores sabemos que muchas veces hay fallos que son recurrentes. Entonces estaría comprobando un poco también que eso se ha corregido en versiones posteriores, o que el fallo no vuelve a aparecer. ¿Quién habla de fuzzing? Que no es algo que a mí me mole y ya está. Pues algunos que hacen algunas cosillas en el tema de seguridad, pues han hablado de fuzzing, ¿no? en distintos congresos. Eso también hay referencias. Aquí hay unas, y después al final de la presentación también. Por ejemplo, Adobe tiene un post de cómo utilizar esta plataforma PitchFuzzer para intentar encontrar fallos en una versión de Adobe. Es muy complejo el tema de fuzzing, y Adobe va a seguir teniendo sus fallos siempre, imagino. Pero esto, digamos, ayuda y ha despertado interés en el campo de la seguridad. ¿Qué he fuzzeado yo para navegadores? Vale, estos principalmente, que son los que yo conocía, creo que también son los más conocidos. ¿Por qué los he fuzzeado? ¿Por qué he elegido navegadores? Pues porque es un software muy usado, ¿vale? Con todo el hype de la nube, pues los navegadores al final son la interfaz para esos servicios en la nube, se están utilizando mucho, realmente
digamos, a grano grueso hay muchísima gente que ya prácticamente solo utiliza el navegador cuando utiliza el ordenador. Incluso, bueno, ya estamos hablando de sistemas operativos tipo Firefox OS, ¿vale? Basados de alguna manera en esta arquitectura. Y también porque hay demanda en cuanto a encontrar fallos en navegadores, ¿vale? Creo que a nosotros que nos interesa la seguridad todos conocemos, pero un poco para tener esa visión no pound to own, por ejemplo, este congreso que realizan en Canadá en 2013 hubo premios de hasta $1 millones de dólares, es decir, que los fallos en navegadores son muy apreciados. Vale, esta página, si no la conocíais, también es muy interesante. Tiene un listado de programas, Bug Bounty Programs, ¿vale? Que, bueno, si no lo conocéis, son programas que tienen los propios fabricantes para que ofrecen dinero a cambio de vulnerabilidades. Y según la criticidad de la vulnerabilidad, pues hay unos precios. Digamos que los propios fabricantes han intentado que la gente les lleguen los fallos a ellos antes que a nadie y también dan un dinero. Ahí pues hay todo un listado de este tipo de programas. ¿Vale? Y por supuesto aparecen navegadores. Y luego los bug bounties de los propios fabricantes de navegadores, pues que ahí los tenéis también, bueno, y otros bug bounties también relacionados. Esta es una gráfica también que saqué de esta referencia, un poco también de algunos precios de fallos de navegadores. Esto supongo que variará muchísimo también según las versiones, por supuesto, los navegadores, según en el sistema operativo que se haga, ¿no? Porque al final pues todas las protecciones a partir de Windows Vista, Windows 7 y demás, pues es más complejo explotar los fallos, pero digamos que hay una motivación por encontrar fallos en navegadores. Vale, ¿y por qué HTML, HTML5? HTML5 está en una reciente implementación, se están incorporando todavía características a los navegadores. Vale, de hecho, el estándar creo que todavía no está acabado de especificar, se va especificando y los navegadores van implementando. Eso me hace pensar que puede haber potencialmente más fallos porque ha sido menos utilizado y es más reciente, lleva menos tiempo. Y además HTML5 pues, está más cerca del sistema operativo, ¿no? HTML al final era como unas etiquetas que se interpretaban y se mostraban, aún así por supuesto había fallos porque hay una programación por debajo compleja. Pero HTML5 está más cerca del sistema operativo, es decir, más para tema de audio, para tema de comunicaciones, ¿vale? Y al estar más cerca del sistema operativo siempre se está más cerca, pues potencialmente puede haber más fallos. Y además HTML5 está presente no solamente en navegadores, ¿vale? Sino que empieza a aparecer en interfaces del propio sistema operativo y demás. Vale, la herramienta en sí, PitchFuser, para quien no lo conozca, bueno, es una plataforma para desarrollar fuzzers. No es un fuzzer, ¿vale? Formalmente. Los fuzzers ya son los programas, digamos, desarrollados que pueden servir para encontrar fallos, que ya los hay, normalmente comerciales y con un coste muy alto. Pitch es software abierto. Recientemente han publicado la versión 3. La original estaba hecho en Python, la versión más reciente la han hecho en C#. Yo, por ejemplo, empecé viendo Pitch por el tema de Python, que también soy fanboy, pero C# realmente han conseguido mucha más eficiencia. No sé si porque lo han hecho de cero y lo han hecho mejor o realmente porque el entorno les ha dado más posibilidades. Bueno, es un framework para desarrollar tus propios fuzzers, te da un lenguaje de especificación XML con unas etiquetas propias y tú con ese lenguaje lo que puedes hacer es especificar el formato de fichero o el formato de paquete de red, ¿vale? Yo me voy a centrar en formato de fichero, que es lo que yo he hecho, ¿vale? Puedes especificar el formato de fichero correcto que quieres fuzzear. La ventaja de utilizar una plataforma como esta frente a hacerte tu propio fuzzer desde cero, por ejemplo, que ya integra la interacción con los debugger, el lanzamiento del objetivo, etc. Esto no es trivial para hacer muchas iteraciones muy rápido. Es decir, el hecho de que tú lances un programa, esperes de alguna manera que el programa termine de hacer algo, ver si se cuelga, pare el programa, logue la información y lance la siguiente iteración, requiere algo de programación. Aquí en Pitch todo eso te lo da, solamente tienes que especificar lo que quieres hacer y ya él lo hace, ¿vale? Por supuesto tiene sus bugs y todo esto, lo de siempre, ¿vale? Pero va avanzando. Permite DOM fuzzing y smart fuzzing, los mutators ya están desarrollados, los mutators son esos fragmentos de código que hacen modificaciones sobre un código bien formado
y hace ciertas modificaciones. Los mutadores son muy importantes porque según la mutación que haga tendrás más posibilidades de encontrar fallos o no. ¿Vale? Si es una mutación que simplemente te cambia unos bits de orden, pues o te quita bits de un sitio o te los sustituye, pues bueno, eso te puede dar fallos. Pero si esos mutadores son más inteligentes y, por ejemplo, en HTML lo que te hace es duplicarte las etiquetas o recursivamente meter unas etiquetas dentro de otras, pues es más fácil que te encuentre un fallo, ¿no? Por ejemplo, hay un fallo de una versión creo que de WebKit, de Chrome y de Safari, que era la etiqueta esta marquee odiosa de los 90, que las palabras van pues recursivamente unas dentro de otras. Eso daba una corrupción de memoria. ¿Vale? Si tú implementas ese mutator o si ya está implementado y lo utilizas, más fácil encontrar ese tipo de fallos. También en principio es multiplataforma. Yo solamente lo he probado en Windows porque bueno, el tema de los exploits y las vulnerabilidades son más jugosas o más demandadas en Windows, hasta donde yo sé. Pero en principio en Mono también, con Mono se supone que se puede ejecutar Pitch sin problema. Otra de las ventajas adicionales que te da Pitch es que ya viene con unas herramientas de soporte que te sirven para el workflow de trabajo con todo este tema de fuzzing. ¿Vale? Pitch Minset, por ejemplo, te permite que si tú quieres hacerte un fuzzing y tienes una muestra de gigas o teras de GIFs y quieres hacer fuzzing de un programa que abra GIFs, con Pitch Minset te permite elegir el conjunto mínimo de GIFs que tiene la máxima cobertura del programa. ¿Vale? Hay papers que te dicen que cuanta más cobertura alcances en el programa, es obvio, más probabilidad hay de que llegues a un cuelgue. Entonces esto te permite elegir, ya digo, el conjunto mínimo de esos teras de GIFs, pues llegar a unos gigas, o de esos gigas llegar a unos megas. Otra herramienta que te proporciona Pitch es el Pitch Validator. ¿Vale? Ahora explicaré el ejemplo de la validación, pero lo que te permite es, de alguna manera, asegurarte que tu especificación casa hace match con un fichero válido. Eso es la parte que a mí más me ha costado. Es decir, que tu especificación realmente, al hacer, digamos, un procesamiento del lenguaje, tipo un analizador léxico o analizador sintáctico, semántico, del código, hace un cracking, que le llama, un match. Eso es la parte más compleja. Con Pitch Validator, ahora veréis el ejemplo, lo puedes ver de una manera más visual. Y Hotfuzz es una herramienta, hace poco también publicaron un artículo, pertenece también a los mismos que desarrollan Pitch, que te permite hacer fuzzers de una manera como más automática, esa especificación de una manera más sencilla a partir de un tráfico de red que tú capturas con Wireshark. ¿Vale? Yo personalmente no he probado Hotfuzz, pero en principio te permite desarrollar fuzzers de una manera más sencilla. ¿Cómo es el workflow trabajando con Pitch? Pues es muy similar a lo que hemos visto antes de las tres fases del fuzzing, pues haciéndolas en Pitch. Primero se especifica el formato válido, que lo hacemos en ese lenguaje XML. A ese fichero de Pitch se le llama pip. ¿Vale? Con Pitch ya vienen varios pip de ejemplo, ya te sirven para hacer cosas. Si tú quieres fusionar algo concreto, ya hay. Y por internet hay alguno. Realmente la gente pues se guarda muy bien estos ficheros porque es el código que le permite hacer el fuzzing y es lo más costoso. En el mismo PIT, en este mismo fichero, al final todo va en un fichero, se especifica pues cómo se lanza el objetivo, los estados por los que tiene que pasar el fuzzing, ¿vale? Veremos que hay una máquina de estados, es decir, si tú quieres fuzear FTP, si tú te empiezas a lanzar basura al puerto 21, vale, a lo mejor encuentras algo, pero puede ser más interesante primero loguearte y luego, después de estar logueado, empezar a lanzar basura. Digamos que hay dos estados, estás logueado y no estás logueado. Esas máquinas, digamos, esos estados también se pueden modelar en Pitch para poder llegar más lejos y poder fuzear lo que tú quieres del programa. Especificas pues, los monitores, es decir, esos debuggers o esas herramientas que te permiten ver si ha habido un crash, también dónde loguear los fallos, etc. Antes de hacer el lanzamiento del fuzzer, pues tienes que comprobar, ya digo, esto es una fase costosa, debes comprobar que realmente tu definición parsea o casa o craquea un fichero válido real. Y cuando ya tienes que realmente casa, pues ya puedes lanzar el fuzzer. Vale. Un poco lo voy a comentar rápidamente, más que nada para que os hagáis una idea del contenido de lo que tiene un fichero de PIT, ¿vale? Pero claro, no es la idea no explicar
explicar esto, así que por encima para que lo veáis. Estos son los elementos que tiene un PID. Lo más importante son los data models, ¿vale? Los modelos de datos. Estas son las estructuras donde tú le dices pues, cómo se forma un fichero válido. En ficheros válidos Wave o ficheros válidos de cierta complejidad, pues hay cosas como longitudes, cuentas, desplazamientos, hay, digamos, operaciones, relaciones entre unos campos y otros que se tienen que modelar, que estáticamente puede ser complejo modelarlo. ¿Vale? La calidad del fuzzer del Smart Fuzzer va a depender de tu especificación. Y ese es el ejemplo de una parte del código de mi PID. ¿Vale? Eso es el HTML, digamos, el modelo de datos general. Simplemente para que vierais un trozo, ¿vale? Los mutators son otros elementos de pitch que, como comentaba antes, es lo que hace esas mutaciones, esos cambios en el código para obtener distintos fallos. ¿Vale? Por ejemplo, hay mutators sobre números. Pues los mutators sobre números lo que te hacen es convertir números muy grandes, ponerlo a cero, ¿vale? Hacer variaciones sobre cadenas, sobre blobs, sobre nubes de bits, blobs de bits, simplemente hay rotaciones. Eso, por ejemplo, son los mutators que ya van incluidos en pitch. Como veis, por ejemplo, hay varios relacionados con el tema de la codificación. Meterte cadenas Unicode, meterte caracteres extraños. ¿Vale? Esos son los mutators que hay. Es software abierto y te permite pues, desarrollar tus propios mutators y ampliarlo. Una de las características de los Smart Fuzzers que también implementa Pitch es esto que ellos le llaman hints, que son como pistas. ¿Vale? Son elementos que tú asocias a una cadena, ¿vale? Y entonces luego los mutators hacen ciertas operaciones concretas. Por ejemplo, si tenemos algo que nosotros hemos definido como una cadena, porque es una cadena, pero realmente representa un número, él va a utilizar mutators numéricos para modificar esa cadena. En HTML, esto por ejemplo yo lo he utilizado para mi fuzzer porque, por ejemplo, cuando ficho HTML todo es una cadena, todos son cadenas. Entonces, para los campos width, los campos height, por ejemplo, pues he utilizado este hint primero de numerical string. La idea es darle pistas para que vaya más al grano y poder encontrar fallos más rápidamente. A lo mejor dejándolo infinitamente encontraría, si hiciera la mutación de todos los elementos HTML, con tiempo infinito encontraría todos los fallos o muchos fallos. Pero, claro, eso es imposible y entonces tienes que intentar ir al grano. La máquina de estados, ¿vale? Es otro de los elementos, lo comentaba antes, cómo funciona. Este sería, para mi fuzzer, la máquina de estados es trivial, ¿vale? Pero simplemente lo que hace es coger este fichero que le he llamado de ejemplo, que es un fichero HTML válido, que solamente tiene elementos que yo he especificado en mi PID, porque claro, yo no he especificado todo HTML, he especificado una cosa muy pequeñita, muy concreta. Y cuando comprueba que efectivamente mi definición casa con ese HTML, pues hace una mutación y llama al navegador. Hace una mutación, llama al navegador, hace una mutación, llama al navegador, así constantemente. Los agentes son otros elementos, son los que se encargan de lanzar los monitores para ver si el programa se cuelga o no se cuelga. ¿Vale? Y los monitores, que son elementos dentro de los agentes, pues son los propios que se encargan de vigilar. Vale, aquí lo que veis, que se ve bien, que está en blanco, es la configuración para el lanzamiento para fuzzear Firefox en concreto. ¿Vale? Y entonces yo aquí he especificado, este fichero es el que él genera, que tiene ya una malformación, el fichero fuzzeado. Eso simplemente es para el path de WinDBG. ¿Vale? Y las líneas que están comentadas son prácticamente todos los cambios que yo necesito hacer para, en vez de fuzzear Firefox, fuzzear Internet Explorer o fuzzear otro. ¿Vale? Simplemente tengo que comentar esta línea, descomentar las anteriores y ya voy a utilizar el mismo fuzzer para otros navegadores. ¿Vale? Ahí los tengo comentados, pues las líneas que yo he utilizado para cada navegador. ¿Vale? Y estas son como características concretas para retocar un poco cómo se hace el fuzzing. ¿No? Como curiosidad sobre esas líneas, Pitch, por ejemplo, cuando abre el navegador con un fichero fuzzeado, ¿cuánto tiempo debe esperar para ver si el navegador se cuelga o no? Es decir,
cuánto tiempo es, porque igual se cuelga dentro de un minuto, porque está ahí en algún tipo de bucle o... Bueno, una manera que tiene de verlo, yo todavía no sé si es la mejor o si hay otra mejor, es esperar a que el procesador le esté dando 0% al proceso. Es decir, cuando parece que el proceso ha parado de hacer cosas, entonces le hace un kill. Y entonces sigue a la siguiente iteración. Vale, es una manera. Estos son, para que también os veáis un ejemplo, los distintos monitores que ya implementa Pitch. ¿Vale? El principal es el del Windows Debugger, también el Him Monitor, y luego tiene otros monitores. Por ejemplo, imagínate que estás fuzeando un programa y te sale un pop-up que te molesta y te interfiere con el fuzzing. Pues que te hace un kill del pop-up concreto, o que, por ejemplo, si un servicio se cuelga, pues que lo vuelva a reiniciar después de cada iteración. ¿Vale? Hay monitores para OS X y monitores para Linux. Y bueno, y esto se supone que funcionarían en cualquiera de las tres plataformas, de los tres sistemas. Y luego se especifica en el mismo Pitch, pues eso, cómo vamos a hacer el fuzzing, un poco la estrategia. Vale, Pitch implementa dos estrategias principalmente, una que le llama Random Deterministic, lo de random no sé muy bien a qué viene, pero que básicamente es secuencial. Lo que va es nodo a nodo, aplicando todos los mutatos. Luego tiene otra estrategia que es random, y ahí sí que él lo que va haciendo es, pues de todos los elementos que él coge del fichero de entrada, pues va mutando un número determinado de campos a la vez, por ejemplo 7 campos a la vez, y va cogiendo cada uno de los ficheros que tú le pasas de entrada, pues hace 200 iteraciones sobre cada fichero modificando 7 campos y después al siguiente fichero. ¿Vale? Cada estrategia pues puede servir para encontrar un tipo de fallos u otros. Vale, esto simplemente os voy a enseñar el código que yo he desarrollado. Vale, un poco como ejemplo, ¿vale? Es que yo he implementado una parte muy pequeñita, ¿vale? De HTML, y bueno, tiene bastante código de Pitch, ¿vale? Por ejemplo, ahí todos los atributos HTML que he ido poniendo. ¿Vale? Cada uno, por ejemplo, para un iframe hay muchas vulnerabilidades relacionadas con los iframes, pues la etiqueta de iframe, cómo funcionaría, pues ahí estoy especificando muy granularmente, ¿vale? Ahí puedes hacerlo de distintas maneras. Yo ya estoy especificando hasta pues el menor que inicial, luego la cadena iframe, luego que puede tener atributos o no. Bueno, tienes que hacer toda la especificación. Cuando ya tienes la especificación, como comentaba, tienes que hacer una validación de que realmente tu especificación casa con ese fichero de ejemplo. ¿Vale? Lo que haces con Pitch es hacer una iteración con debug y entonces ahí te da cierta información de si lo está craqueando bien o no. Esta, por ejemplo, es la salida que te da y bueno, ahí no sé si se ve bien, pero lo que pone es que en este paso ha consumido todos los bytes, 1239 bytes. Eso significa que realmente ha llegado con éxito hasta el final de tu fichero. Pero al final eso no significa que lo estés parseando bien, porque un error que yo tenía al principio era que me cogía el contenido del HTML como si fuera una cadena. En vez de separarme cada elemento de los que yo había especificado, me cogía como una gran cadena, todo lo asociaba que era un string, y eso lo malo que tiene es que al final es como un fuzzing, entonces todo te lo coge como una cadena y solo hace mutaciones de cadenas. Entonces con Pitch Validator sí que se puede ver que efectivamente cada elemento del ejemplo, que es ese código que se ve ahí, pues cada elemento sí que te lo coge como lo que toca. Yo he especificado un elemento en el XML que es HTML element LT y eso lo coge el menor que lo coge como ese elemento. Y así cada uno de los elementos. Esta es una de las herramientas que decía que venía con Pitch, el Pitch Validator. ¿Vale? Bueno, este es el ejemplo de la ejecución. ¿Vale? Ya veremos luego frente a utilizar WebSockets.
¿vale? Veréis un poco el efecto cuando está buceando. Ahí primero, no sé si se ve muy bien, primero hace una validación del XML y después ya hago el lanzamiento del XML con el -- debug. ¿Vale? Lo primero que hace es este cracking. Este cracking de mi fichero, pues ya veréis que dura unos segundos, ¿vale? 10 segundos puede durar. Cuando acaba de hacer este de aquí está mapeando todos los elementos del fichero de ejemplo con mi especificación y está viendo que casan. ¿Vale? Cuando termina de hacer este match, entonces ya empiezo a hacer mutaciones y abrir y cerrar el navegador con cada una de las mutaciones. Es que dura relativamente, bueno, este match solamente se hace una vez al principio. ¿Vale? Entonces ya empieza a abrir el navegador, ese es mi fichero de prueba. Cuando llega a 0% de uso de la CPU, lo cierra y hace una mutación. Ahí te va diciendo las mutaciones que va haciendo y te va abriendo y cerrando el navegador cada vez, ¿vale? Si se colgara, el WinDebugger lo cazaría el crash, en teoría, ¿vale? Como debe funcionar. Luego ya digo que hay problemilla. Vale, ¿qué problemas tiene esto de abrir y cerrar el navegador? Que realmente hay un cuello de botella ahí de abrir y cerrar, ¿vale? Ahí se pierde mucho tiempo y tú quieres tener las máximas iteraciones posibles. Pitch ya te proporciona, bueno, ¿qué es lo que pensé yo? Por un lado, utilizar algo de virtualización, tener varias máquinas y tal, pero también un poco por sentido común y porque no tener varias máquinas virtuales en la misma máquina no te va a dar mucha mejor eficiencia en teoría, porque al final es el mismo procesador, es el mismo disco y si el cuello de botella está ahí, pues no vas a tener más velocidad por tener más máquinas. Pero en este caso, el cuello de botella está en otro sitio, tal vez en el sistema operativo de alguna manera o en abrir y cerrar un fichero que está en el disco, bueno, o varía entre el disco duro y la CPU. El caso es que lo probé con varias máquinas virtuales y realmente sí que se alcanzaba bastante más velocidad. Yo lo probé simplemente con 3 máquinas virtuales en la misma máquina y tenía casi 3 veces más iteraciones que teniendo solamente una máquina. Esto seguramente no es escalable, es decir, si tienes 10 no irá 10 veces más rápido, seguro que no. Pero en mi caso sí que obtenía algo más de velocidad, ¿vale? Y hacerlo paralelo es relativamente, bueno, es muy sencillo a la manera que lo hace Pitch, porque simplemente tú le especificas que vas a hacerlo con 3 máquinas y tú le dices el número de máquina que es esta, y dices, voy a hacerlo con 3 máquinas y esta es la primera. Pues él ya te coge todos los elementos que va, digamos, calcula todas las mutaciones que va a hacer, se va a hacer 1.000.000, pues un tercio lo hace en la máquina 1, el segundo tercio en la máquina 2 y el tercer tercio en la máquina 3. Y así puedes distribuirlo bastante rápido entre distintas máquinas que incluso no tienen que estar en la misma máquina. Tú tienes varios ordenadores por ahí, pues puedes lanzarlo de esta manera distribuido. ¿Vale? Algunos problemillas prácticos que yo me he ido encontrando cuando estaba haciendo esto. ¿Vale? Son problemillas del día a día, de cuando estás haciéndolo y no problemas más teóricos, sino, por ejemplo, uno de los problemas era que cuando Pitch cerraba un navegador a la fuerza, digamos, porque le hace un kill, o cuando había un crash, pues entonces la siguiente iteración, el navegador muchas veces Chrome te muestra, oh, lo siento, ha habido un cuelgue, y Firefox te dice, esto es embarazoso, no sé qué. Entonces eso te estropea un poco el fuzzing porque tú tienes que tener lo mismo en cada iteración. Si hay algo que se acumula, luego va a ser mucho más difícil encontrar el fallo. Bueno, pues todos los navegadores que yo he probado tenían algún elemento en la configuración que te permitía desactivar esta pantalla. ¿Vale? Opera también te lo hacía, Chrome, Firefox. Bueno, Windows 8, por ejemplo, también lo empecé a hacer utilizando Windows 8 por el tema de que para el preview de Internet Explorer 11 también había un Bounty Program y como era bastante nuevo y beta y todo esto, pues también lo quería probar. Entonces empecé a probarlo en Windows 8 y me di cuenta que había algo que no funcionaba bien y era que el antivirus que tiene incorporado pues me detectaba algunos de los ficheros que yo generaba directamente como malware y se pegaba con el fuzzer a ver quién lo cogía y él lo intentaba borrar y el fuzzer, pues para hacer fuzzing tienes que desactivar antivirus y todo esto, porque además
mucha gente, yo no lo noté en la velocidad, pero mucha gente reporta mucha más velocidad, lógicamente, cuando no está el antivirus. Yo sí que lo noté, eran problemas de interferencias con lo que estaba haciendo el fuse. ¿Vale? Y luego la velocidad de los mutators. Al principio, ese proceso de crash que habéis visto al principio me tardaba varios minutos y luego cada mutación me tardaba casi un minuto. Entonces no estaba consiguiendo casi ninguna ventaja. Me puse un poco a ver pues, con un profiler de Cesar para ver dónde podía estar el problema y tal. Mientras yo estaba haciendo eso, sacaron una versión de Pitch, yo hice una versión de Pitch que a mí me funcionaba mucho más rápido, que funcionaba como lo habéis visto ahí. Veis que hacía bastantes iteraciones. Yo las pruebas que he hecho hacía como 1000 iteraciones. Esta hacía 1000 iteraciones por hora. 1000 iteraciones por hora. ¿Vale? Se pueden alcanzar muchísimas más iteraciones. Yo era con mi sistema y un poco mi prueba de concepto. ¿Vale? Y también identifiqué, mientras estaba viendo los problemas estos de velocidad, me recomendaron que viera el tema de WebSockets, ¿vale? Que es la otra manera, el otro enfoque de fusear los navegadores. ¿Vale? ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, pues otro enfoque, ¿vale? En vez de abrir y cerrar el navegador, porque ese era uno de los cuellos de botella de ese mecanismo, me recomendaron utilizar WebSockets, ¿vale? WebSockets es un protocolo, bueno, algo que viene con HTML5, un protocolo de comunicación nuevo, es como, digamos, ir un paso más allá de Ajax, si no lo habéis estado estudiando o viendo, que permite que haya más interacción entre el navegador y el servidor, ¿vale? Ahora mismo, si el servidor no le hace, si tú no haces una petición al servidor, el servidor no te va a enviar nada de motu propio, sino que responde a las peticiones. Utilizando WebSockets va a haber una comunicación más interactiva, entre ambos va a ser más como un protocolo, como otro protocolo de red, y eso pues supone que da ciertas ventajas a nivel del navegador, pues en juegos y también en aplicaciones y tal. Pitch en las últimas versiones tiene implementado un publisher. Un publisher es un módulo, es el módulo que se encarga de enviar la información al objetivo, ¿vale? Por eso hay publishers diferentes. Si quieres funcionar mediante ficheros o mediante paquetes de red o mediante WebSockets, han programado un publisher específico para utilizar WebSockets. Entonces empecé a trastear con los WebSockets con este publisher, ¿vale? Es un protocolo de intercambio bidireccional, es un poco cambio de paradigma en la comunicación. También cambia un poco la estructura, ¿vale? Yo ahora lo que tenía era que Pitch me generaba un fichero mal formado y abría el navegador pasándole como parámetro ese fichero, ¿vale? Ahora con el WebSockets era diferente. Pitch lo que hace es abrir el navegador con un JavaScript y el JavaScript es el que se conecta con WebSockets a Pitch que está haciendo de servidor, ¿vale? Le sirve el contenido y entonces el JavaScript coge el contenido y lo muestra en un iframe o en otra pestaña y lo mismo, y entonces ve que si se cuelga o no se cuelga el navegador y sigue con la siguiente iteración. Vale, digamos que es una estructura diferente. En las últimas versiones de Pitch ya vienen también ejemplos de cómo utilizar WebSockets, ¿vale? Cuando yo empecé a hacerlo no había, y a raíz de preguntas con el autor de esto publicó un ejemplo. Le voy a publicar un ejemplo ya, a ver si ya se entera. Vale. Por ejemplo, este es el código de JavaScript, un poco como ejemplo para que veáis el tema de los WebSockets, ¿vale? Esto es como capturar un evento que le llega al navegador, le llega un mensaje, y él lo que hace este contenido, lo que hace es publicarlo en una ventana nueva que abre, en una pestaña, y lo escribe, ¿vale? El contenido viene en base 64 porque también sirve para hacer fusión de los navegadores utilizando imágenes o otro tipo de contenido binario. Yo lo he hecho utilizando cadenas. Entonces tengo que convertir de base 64 a texto. Ese checkload comprueba que efectivamente esa ventana ya se ha cargado bien, cierra la ventana y sigue con la siguiente iteración, ¿vale? Ese es el código fundamental de enviar y recibir el código por los WebSockets. Vale, ese es un ejemplo del fichero que se utiliza de base para fusear si, por ejemplo, estuvieras enviándole PNGs al navegador, ¿vale? Donde pone data es donde pone los bits que Pitch ha mutado. Con WebSockets pues se tiene muchísima más rapidez, ¿no? Donde antes estaba teniendo
1000 iteraciones, con WebSockets empecé a obtener 6000 y tampoco lo hice de una manera consistente porque no me ha dado tiempo. He ido, por ejemplo, WebSockets, lo empecé a hacer así ya hace poco, ¿no? Empecé a probar, pero muchísimas más iteraciones, ya digo, del orden de eso, de 1000 a 6000 y sin hacerlo de una manera consistente. Probablemente si hubiera dejado días funcionando, a lo mejor donde antes hacía 1000 hacía aquí 10.000 o más. ¿Vale? Es fundamental el tema de las iteraciones, porque realmente no vas a hacer crashes si no haces muchísimas iteraciones. Yo, por ejemplo, en la muestra que yo he hecho, de los navegadores que yo he hecho, no he obtenido crashes nuevos, ¿vale? Con navegadores más antiguos, con una versión que tenía de este fusser para la versión 2, sí que obtuve algunos crashes de fallos que existían en versiones anteriores, que se suponía que no estaban en las versiones actuales y que sí que se colgaban también. ¿Vale? Pero yo en las iteraciones que he hecho no he podido reproducir, encontrar crashes de vulnerabilidades nuevas. ¿Qué pasa con los WebSockets? Pues que la implementación en navegadores bastante recientes, ¿no? Si quieres funcionar navegadores más antiguos, pues todavía no implementaban WebSockets, ¿vale? O no la última versión. Vale, y luego voy a poner el vídeo también de cómo lo he hecho del ejemplo de la ejecución con WebSockets. Esto sería antes esa especificación que yo he ido pasando, el fichero con los atributos y tal. La especificación con un Doom Fusser sería esta, simplemente, ¿vale? El modelo de datos. Yo le digo que todo lo que es el fichero HTML es una cadena, es un string, y lo único ahí que le pongo es este analyzer, que es un elemento de pitch, que también da cierta información sobre el contenido. Y ese string token lo que hace es que te coge todo el fichero HTML, te lo separa por donde le encuentra tokens, se encuentra llaves, puntos y coma, paréntesis, todo eso te lo separa en un árbol y hace mutaciones también teniendo en cuenta esa estructura, ¿vale? Pero simplemente yo aquí lo que tengo que hacer es recopilar ficheros HTML, todos los que pueda, ponérselos a pitch y él a partir de ahí ya va a ir abriendo el navegador, haciendo mutaciones Doom, no mutaciones Smart, porque no sabe la estructura como es. Él no podría hacer los nodos, duplicarlos y tal, porque él solamente ve bits, pero sí que puede hacer ciertas mutaciones y es muchísimo más rápido. No, aquí ya quería obtener la máxima velocidad. Simplemente es el código para el Doom Fuzzing, que ahí vemos que abre el cliente y no abre el fichero fuzzer. Vale, y este es el ejemplo de la ejecución. Vale, lo mismo, primero hace una validación del XML, que si hubiera algún fallo muy gordo ahí te daría un fallo, y después es la ejecución utilizando WebSockets. Vale, ahí ya he hecho el cracking del fichero Doom, y aquí simplemente esto es un iframe. Aquí, bueno, igual la velocidad no se percibe que es mucho más rápido, pero ya digo que es mucho más. Vale, de hecho en el iframe no se muestran todas las cadenas que se van mutando, sino va mostrando algunas, ¿vale? Pero ya digo, mucho más rápido. Ahí el navegador se está comunicando con pitch y se están enviando información, ¿vale? Para, si hubiera algún cuelgue, pues lo mismo, debería detectarlo. Trabajo futuro sobre esto, cosas que se me han quedado que si me hubiera dado tiempo me hubiera gustado hacer más. Por ejemplo, mutators, hacer mis propios mutators, ¿vale? Me di cuenta cuando estaba buscando fallos de navegadores que había fallos que los mutators que hace Pitch no iba a encontrar, ¿vale? Creo que eso es interesante, hacer los tuyos propios. También me sugirieron utilizar algo llamado Grammar Based Generators, que yo no sé muy bien qué es todavía, pero la idea era poder llegar incluso más lejos que el Smart Fuzzer. Es decir, poder generar, por así decir, podría generar con esto JavaScript válido, que probablemente lo que hiciera sería una tontería o nada, pero sería JavaScript válido. ¿Vale? Muchos fallos en los navegadores vienen relacionados con JavaScript, no directamente con el HTML. ¿Vale? Fallos por culpa de las etiquetas HTML hay, pero temas de JavaScript, de que se tocan etiquetas cuando ya está cargado JavaScript y tal, hay más.
Y luego otra cosa interesante sería montar realmente como una granja de varias máquinas y de una manera centralizada, pues cada vez que yo modifico mi fuzzer, enviarlo a todas las máquinas, la nueva versión, y que todos fucen y que estén más o menos interconectados para obtener más crashes. Vale, esas son un poco las referencias que yo he utilizado, ¿vale? También por aquí que esté en la presentación. Y un poco las fotos que he utilizado también de Flickr. Y bueno, si tenéis preguntas. Hola, has dicho antes que has usado WebSockets y que el protocolo no te funcionaba en navegadores antiguos. Sí. Vale, yo como comentario, WebSockets tiene varias capas y hay una que es XHR Polling, que esa funciona en navegador, creo que funciona hasta en 667. Digo por si te sirve de ayuda. Lo que vas a hacer, peticiones Ajax continuamente. O sea, en vez de hacer la conexión de doble sentido, lo que haces pide y si tiene respuesta, así continuamente. Ajá. Y O sea, que tiene como limitaciones, pero implementan partes, ¿no? Sí, y hay otra inferior, pero que lo que hace es meterte un plugin en Flash. Ajá. Para que eso ya, si tienes el plugin instalado en cualquier navegador, pues funciona. Tengo un comentario simplemente. Sí. Vale, también, referente, por ejemplo, al tema ese de automatizar, también se podría hacer un programita como que haga el clic de abrir archivo, abrir el fichero fuzzer y para automatizarlo. También sería otra manera de no tener que abrir y cerrar el programa, sino como interactuar con los menús. Sería también otra opción, lo que yo no he explorado. En el tema del rendimiento, si has pensado o has probado a tener el tema de los navegadores, la variable de entorno temporales en un Randis. No he probado, he probado todo lo que he comentado y realmente he probado poco más aparte de eso. De todas maneras, no he oído el caso. Sí que hay una presentación de la Black Hat que alguien montó una granja de Fusin en plan empresa con bastante inversión y ellos realmente cuando más iteraciones han tenido millones de iteraciones por segundo y esa base de discos SSD, KVM para el tema de virtualización, que dijeron que incluso tenían el mismo rendimiento que con VMware o que intuían el mismo rendimiento pero que tampoco habían hecho un benchmark formal. Entonces, no sé, el tema de no lo sé, no sé si el cuello de botella también, supongo que dependerá de dónde esté el cuello de botella. Si es en el input-output del disco, a lo mejor sí, hasta donde yo entiendo, que no entiendo mucho de lo que has comentado, pero... Al levantar los navegadores suele quedar mucha mierda en temporales. En el disco. No solo con el temporal, Vale. ganar algo. No lo sé, puede ser. ¿Sería factible implementar en Pitch que use Selenium para control de navegadores? ¿Qué use? Selenium. Selenium, sí, lo conozco. Fácil yo no diría. ¿Vale? La documentación de Pitch es muy escasa, es el principal problema. Los creadores sí que son bastante interactivos en el foro y tal, pero, quiero decir, no dan abasto. Y la documentación no es mucha. Habría que explorarlo a través del tema de desarrollar tus propios, en ese caso sería tu propio publisher. Hacer tu propio publisher que manipule Selenium de alguna manera y como es bastante modular, teóricamente sería relativamente fácil. Pero bueno, también supongo que el expertise del César, que el mío no es muy alto, pues eso también influirá bastante. Hola, buenas. Enhorabuena por la charla. Gracias. Muy interesante el trabajo. Te quería preguntar, en la parte que has probado de varias máquinas virtuales a la hora de aumentar el rendimiento, Sí. ¿has intentado automatizar eso o solo te queda ir máquina a máquina tirando los comandos? Sí, yo lo que he hecho, empecé a utilizar la API que creo que es en Perl para manipular con yo lo hago con VMware, lo que lo he hecho, esta parte de virtualización. Con VMware y con VirtualBox
Y con VMware sí que empecé a hacer un tema de utilizar la API para un poco ir gestionando esto e intentar también, estuve viendo temas de PSExec para intentar comunicarme, para subir automáticamente y tal, pero no, hasta donde me ha dado tiempo tenía que entrar en cada máquina virtual y cargar el fuser, enviármelo con un pendrive o muy manual. Pero también es una de las cosas que te retrasa mucho, es decir, vale la pena invertir en organizarlo bien, porque luego cada cambio que haces en el fuser tú lo pasas a tus máquinas y lo lanzas. Vale la pena, desde luego. Es una de las cosas principales que haría a continuación. Y en la parte del vídeo que has enseñado el último, que creo que era el Smart Fusion, Sí. no se apreciaba cómo se cerraba el navegador. ¿En ese caso se cierra? No, en ese caso no se cierra. No se cierra. No se cierra, claro, eso es lo bueno. En ese caso, eso tiene, digamos, un JavaScript y el JavaScript controla un iframe que está cargado, digamos, embebido, como los iframes en la propia página. Y entonces esa parte que está, digamos, por arriba es la que se comunica con Pitch. Se trae el texto que quiere mostrar fuseado y lo mete en el iframe, ¿vale? Yo he cogido una prueba de concepto, también para ser totalmente transparente, una prueba de concepto que colgaba el Firefox 14.01, lo probaba y lo colgaba efectivamente y lo intentaba lanzar a través de Pitch con el tema de los WebSockets, meter en el iframe, y ahí consume mucha CPU pero no lo cuelga. Es una cosa también que estaba investigando, ¿no? A ver si el debugger estaba afectando de alguna manera o que probablemente hay algún tipo de interacción o algún bug en Pitch. Pero te debería detectar igual, en principio, un cuelgue, aunque esté en un iframe. Pero ahí lo importante es eso, que no abre y cierra el navegador. Simplemente modifica el contenido del iframe cada vez. Gracias. Muy buenas, la charla muy interesante también, felicidades. Y creo que, no sé si he entendido bien, se podía hacer con Access con WebSocket, con un iframe o abriendo otra pestaña. Sí. La pregunta es, si abres otra pestaña, ¿cómo el JavaScript de la primera detecta que ha acabado, o que ha ido bien, o la cierra? Porque no vas a tener 8.000 pestañas abiertas. No, solamente va abriendo una pestaña. Hay alguna función que te controla que esa pestaña que tú has abierto, digamos, cuando abres una pestaña, te devuelve una variable y esa variable la puedes consultar para ver si la pestaña se ha terminado de cargar, como un onload sobre esa variable. ¿El cuelgue te refieres? Si por ejemplo hubiera un cuelgue. No, simplemente que va correctamente y cerrar la pestaña para poder abrir otra. Sí. Y entonces, ¿tienes que incrustar un JavaScript en el código más formado o simplemente con el JavaScript de la primera? No, solo con el JavaScript de la primera iría. Vale. Solo con el JavaScript de la primera va. Eso lo probé también. De hecho, yo en la certificación que yo he hecho del Smart Fuser solo me ha generado HTML. Cuando hice el Doom Fusion ya metí código que tenía trozos de JavaScript y tal, para intentar forzar que me saliera algún bug, pero no. ¿Tú?